Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos a Ingerson Freites. Él es economista y también investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Estamos a las puertas de que entre en vigencia la reconversión monetaria. Otros economistas que hemos tenido de invitados insisten en que esto no representa una solución, que hace falta un conjunto de medidas para recuperar la economía. ¿Usted qué piensa? Fíjate, la reconversión monetaria es una medida de políticas públicas en el ámbito de la economía neutra. Ella tiene varios objetivos, ¿no? El objetivo actual de la reconversión monetaria es que los sistemas financieros y los sistemas comerciales del país están colapsando por la cantidad de ceros que la hiperinflación ha llevado la cantidad de ceros que ha llevado al cono monetario. Sí, es verdad, la reconversión para poder incidir en los procesos inflacionarios necesita otro conjunto de medidas, pero en este caso puntual, ¿verdad? Era urgente y necesario la aplicación de la reconversión, porque los sistemas financieros de los organismos públicos como Banco Central, el Ministerio de Finanzas y otras instituciones no daban para más. Pero no solo eso, los bancos comerciales, las grandes cadenas comerciales de supermercados, de farmacias, también estaban colapsando. No podían esperar a diciembre o para un nuevo año fiscal para aplicar la reconversión. Entonces, claro que sí era necesario, era urgente. Y creo que al decir, como dices tú, estos otros colegas, seguramente hay alguna intencionalidad, pero la reconversión había que hacerla urgentemente. Que hay que aplicar seguramente otra reconversión porque el proceso hiperinflacionario va a ser difícil detenerlo actualmente. Bueno, es un costo de oportunidad, pero la reconversión era necesaria. Hay también quienes piensan que en lugar de 5 era mejor reducirle 6 ceros a la moneda para que fuera número par y fuera más sencillo. ¿Usted cree que eso ha debido ser así? Mira, en mi caso particular yo creo que es irrelevante porque también tiene que ver con la usabilidad del cono monetario. Si le quitábamos 6 ceros, más bien iba a ser mucho más difícil a la hora de aplicar algunas medidas, por decirte, el aumento salarial. Entonces, si tú le quitas 6 ceros, ¿en cuánto tenías que aumentar el salario para poder tener un monto más o menos global? En ningún lugar del mundo existe un salario de 50 dólares ni de 50 euros. Entonces, nosotros si le quitábamos 6 ceros, ¿en cuánto tenías que aumentar entonces el precio de los servicios, el salario para poder tener un monto más o menos adecuado? ¿Usted cree que deberían coexistir por un tiempo ambas familias de billetes? Por ejemplo, por lo que decía el Comité de Usuarios de Transporte Público, que la moneda más pequeña de bolívar soberano va a ser de 0.5. Y entonces el transporte público, si costara eso, sería un equivalente a los 50.000 bolívares soberanos actuales. 50.000 bolívares fuertes, perdón. Sí, exactamente, sí. Mira, es una decisión yo creo que técnica. Si a mí me preguntaran, yo creo que no debería coexistir porque traería mayores problemas de la usabilidad, iba a complejizar mucho, va a complejizar mucho. Bueno, mira, te pago en bolívar soberano, te pago en bolívar fuerte. Yo creo que la decisión de que sea un solo cono monetario debería ser así. ¿Reconoce usted que probablemente vaya a hacer falta en un futuro cercano una nueva reconversión debido a la alta inflación? Sí, ahí sí yo estoy de acuerdo. Hay que decirlo, el proceso hiperinflacionario cada vez es más agudo y seguramente de no detenerse, próximamente vamos a necesitar otra reconversión, pero por lo menos va a haber tiempo de aplicar otras medidas para detener este proceso inflacionario. ¿Qué hay que hacer para detener la inflación? Mira, aparte de las que ya el presidente mencionó, nosotros creemos en el observatorio que hay que hacer un plan de ajuste que incida en las macropolíticas económicas. Estas macropolíticas son la política fiscal, la cambiaria, la monetaria, la política de renta, que es muy importante, la de salarios, y la política de comercio exterior, que tiene que ver con la balanza de pago. Es decir, también hay que tomar medidas que casualmente tienen que ver con las que ha tomado el presidente sobre la inversión extranjera directa, incentivar el aparato productivo
y eso es importante. ¿Usted piensa que esa inflación es inducida, como dicen voceros del gobierno nacional, y que la falta de dinero se debe a las sanciones que han aplicado otros países o a una denominada guerra económica? Mira, la inflación se compone por un conjunto de variables. Cuando se dice que la inflación es inducida es porque hay especulación. Entonces, bueno, quizás es un problema de semántica, pero la especulación existe. La economía venezolana siempre ha sido una economía especulativa. No obstante, la inflación también se compone de emisión exacerbada de la liquidez monetaria, se compone de algunas ineficiencias en la política económica, es decir, es un conjunto de variables que tienes que atacar, no es una sola variable, no es solamente quitarle la emisión de dinero inorgánico al Banco Central, sino que tienes que aplicar un verdadero control sobre los costos de producción, más que control, diría yo, una administración de los costos, porque reconocemos y estamos conscientes que la economía venezolana es altamente especulativa. Y es especulativa por el rentismo, porque vivíamos del petróleo y los comerciantes no son eficientes a la hora de producir. Sin embargo, ellos dicen que lo que tienen es problemas para reponer inventario, que debido al control de cambio se ven obligados muchas veces a usar divisa propia, a acudir a un mercado paralelo. Ahora, con la derogación de la ley de ilícitos, pues va a ser legal hacer transacciones en moneda extranjera. ¿Piensa usted que esto también debería dar paso al levantamiento definitivo del control de cambio? Sí, yo creo que es un paso importante. O sea, la derogación de ilícito cambiario es un paso importante hacia la flexibilización del control de cambio, hacia la flexibilización del tipo de cambio. Era necesario y tiene que ver con el conjunto de medidas que el presidente está tomando en el programa económico que él ha anunciado. ¿Cómo debería hacerse de manera paulatina, de manera total, sobre todo porque lleva ya cerca de 15 años? Sí, lo que pasa es que las recomendaciones siempre es que se hagan más que paulatinas, proporcionales, ¿no? a la situación. No puedes levantarlo de una vez porque el shock, el impacto podría ser muy profundo. Nosotros creemos que, fíjate que lo están haciendo por parte, bueno, vamos a derogar, seguramente ahora viene una apertura o una movilización del tipo de cambio que tiene el gobierno controlado, viene seguramente un aumento de ese tipo de cambio y luego, de acuerdo a cómo se esté desenvolviendo la economía con estas medidas, se va a ir flexibilizando aún más hasta liberar por completo el tipo de cambio. ¿Cómo lograr que la libertad en el intercambio de divisas se traduzca pronto en una reactivación de la producción nacional? Bueno, eso tiene que ver con la inversión, ¿no? En la medida que entre mayor inversión, va a entrar mayor cantidad de dólares al país y en un mercado privado, como lo ha anunciado el presidente y otros voceros, va a permitir que esa inversión reactive el aparato productivo y bueno, ahí se encadene y tenga el efecto multiplicador que tiene que tener en la economía nacional. ¿Cómo lee usted que 70 empresas estatales estén en rojo, como dijo el propio presidente Maduro? Sí, mira, eso tiene que ver con un tema institucional y gerencial. Yo estoy de acuerdo con el presidente Maduro, aplaudo que haya reconocido eso. En este caso debe haber una reorganización y debe haber una reactivación, un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de negocio en estas empresas que posiblemente entre muchas de estas empresas podrían ingresar capital extranjero, capital privado, que permita la reactivación de estas empresas y la gestión para recuperar parte de la producción que se ha perdido. Usted dice que la opinión de algunos colegas economistas quizá tiene algún tipo de filtro político. Ellos lo que han insistido, sobre todo los gremios privados, Fedecámaras, con industria, es en afirmar que para lograr un cambio en la economía es necesario que también haya un cambio político. ¿Usted cree que el gobierno nacional tenga la voluntad necesaria para tomar ese conjunto de medidas que reconduzcan el rumbo de la economía, aunque ello implique de alguna manera pues sacrificar un poco su ideal de socialismo del siglo XXI? Mira, yo creo que más que un cambio político, lo que puede haber es un reajuste económico y de acuerdo a algunas premisas teóricas de la economía. El socialismo, el tema del socialismo,
no es limitativo en eso. El socialismo no es ineficiente, el socialismo no se habla que tiene que ser con controles. Vivimos en el siglo XXI, hay cambios. Yo lo que creo es que deben hacerse algunos ajustes para poder promover la reactivación del aparato productivo, porque eso al final se traduce en bienestar social para la población. Nos queda poquito tiempo, pero antes de despedirlo, yo quisiera su opinión sobre una noticia que se conoció ayer ya tarde y fue la autorización de un juez federal en Estados Unidos para embargar Citgo. ¿Eso qué significa? Hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos, pero ¿qué significa si otros acreedores de Venezuela quisieran hacer lo mismo con el único activo que tiene el país en Estados Unidos? Sí, mira, como tú lo dices, todavía la noticia, aparentemente este es un paso previo, todavía falta una cantidad de pasos para ver si es definitivo. En este caso, yo creo que bueno, Venezuela va a pelear eso. No sé, no estoy al tanto, no sabemos todavía cuáles que los acreedores que están reclamando en sí, cuál es la falta de pago que ellos reclaman para eso. Pero tú sabes que en el derecho internacional, para que eso se concrete, tienen que pasar unos cuantos meses, unos cuantos años para en verdad verificar si es viable o no la expropiación, en ese caso de Citgo. En este minuto final que nos queda, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. Si a usted le dijeran que es el responsable junto con el observatorio de diseñar las medidas urgentes que necesita la economía, ¿cuáles serían? Mira, revisar la emisión de dinero del Banco Central de Venezuela, reorientar el gasto público de manera eficiente, a aplicar un poquito la apertura sobre la inversión extranjera directa. Es necesario que ingrese dinero al país. Aumento salarial, es importante que eso tenga consonancia con, al mismo tiempo que estamos aplicando medidas correctivas. No podemos dejar la parte de protección social, es decir, el aumento salarial es importante, y sobre todo revisar el tema de la productividad y la eficiencia en la producción, tanto de las empresas estatales como privadas, porque nosotros en Venezuela, por la misma estructura de la economía, somos ineficientes a la manera de producir de paso, porque somos una economía altamente monopólica. Muchas gracias por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. De nada. Despedimos esta entrevista de Venevisión con Ingerson Freites, economista, investigador del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica. Gracias por habernos seguido nuevamente. Quédense allí. Al regreso de la pausa comercial, estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.